sabían que absolutamente todo lo que nos rodea en el planeta, cualquier organismo, cualquier animal, cualquier objeto y por supuesto nosotros somos un ejemplo de materia? Pues se dice que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa y volumen. Sin embargo, hay algo que las distingue entre sí y son sus propiedades. Las propiedades cuantificables son aquellas que se pueden cuantificar o medir mediante algún instrumento. Se dice que es la cantidad de materia y además tienen unidades de medida. Estas se dividen en dos, las extensivas y las intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que van a variar dependiendo de la cantidad de materia de una sustancia, como puede ser la masa, el volumen, las longitudes, el peso, etc. Por ejemplo, la masa de un cuerpo va a variar con respecto a otro, dependiendo si esta pesa 1 kilo, la otra 10 kilos y la otra 100 kilos. O bien sus longitudes, si esta mide 15 centímetros, esta 25 y esta 70 centímetros. Por el contrario, las propiedades intensivas no varían, o sea, no dependen de la cantidad de materia de una sustancia, como lo son el punto de ebullición, de fusión, la densidad, entre otros. Por ejemplo, si contamos con 3 recipientes con agua en distintas cantidades, una tiene medio litro, la otra 10 litros y la otra 300 litros, todas ellas llegarán al punto de ebullición a la misma temperatura, a los 100 grados. Caso similar sería el punto de fusión, pues todas ellas llegarán al punto de fusión a la misma temperatura, que son los 0 grados. Independientemente de la cantidad de materia que tenga esa sustancia. Independiente de la cantidad, esta no va a variar, no va a cambiar y siempre va a ser la misma. La materia también cuenta con características específicas que nos ayudan a diferenciar una sustancia de otra, como lo puede ser su color, su sabor, su dureza, su fragilidad, su elasticidad, entre otros. Por ejemplo, un disco de vinil no va a tener la misma dureza que una silla de madera, o bien una manzana no tendrá el mismo sabor que una taza de café. Y así como esos ejemplos existen muchos. Así que ahora ya sabes qué es la materia, sus propiedades y sus características. Sustancias puras, elementos y compuestos. ¿Qué es una sustancia pura? Las sustancias puras son aquellas que tienen una composición química fija y definida, o sea, que no varían sin importar las condiciones físicas en que dicha sustancia se encuentre. Dicho de otro modo, las sustancias puras permanecerán químicamente inalteradas, es decir, no van a cambiar su estructura química en sus diferentes estados de agregación. Utilizando métodos de separación físicos, las sustancias puras no pueden ser descompuestas en sustancias más simples ni en sus elementos que la constituyen. Para lograr descomponer una sustancia pura es necesario emplear métodos químicos mediante los cuales se transforman las sustancias en otras sustancias o bien en los elementos que la constituyen. Existen 2 tipos de sustancias puras: sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son sustancias puras que están hechas de un único tipo de átomo, o sea, cuyas moléculas están compuestas del mismo elemento. Por ejemplo, el helio, He, o el oxígeno, O2. Las sustancias compuestas son sustancias puras que están compuestas por 2 o más tipos de átomo. Por ejemplo, el agua, H2O, y el dióxido de carbono, CO2. ¿Qué es un elemento? Un elemento es una sustancia química pura formada a partir de un único átomo. Se caracteriza porque no puede dividirse o transformarse con una reacción química. Tenemos 3 tipos de elementos: los metales, los no metales y los metaloides. Los metales son los elementos que se caracterizan por conducir la electricidad, ser maleables y mostrar brillo. Ejemplo de ellos son el oro, el hierro, el sodio, entre otros. Los no metales son elementos caracterizados principalmente por no ser conductores de electricidad, no son magnéticos y tampoco son maleables. Por ejemplo, el oxígeno, el cloro y el neón. Los metaloides
son aquellos elementos que presentan algunas de las características de los metales y de los no metales. Es decir, que pueden tener maleables, pero no son buenos conductores de electricidad. Ejemplo de ellos son el arsénico, el silicio y el boro. ¿Qué es un compuesto? Un compuesto es una sustancia química pura formada por un conjunto particular de moléculas o iones que están unidos químicamente. Pueden ser compuestos complejos, compuestos moleculares unidos por enlaces covalentes, sales unidas por enlaces iónicos, compuestos metálicos unidos con uniones metálicas. Existen dos tipos de compuestos, los inorgánicos y los orgánicos. Los compuestos inorgánicos son aquellos compuestos en cuya composición no existe enlaces entre carbono. Ejemplo de ellos es el agua y el ácido sulfúrico. Los compuestos orgánicos son aquellos compuestos donde el carbono es el elemento base de la construcción de la molécula. Ejemplo de ello es el etanol, las proteínas y los carbohidratos. A lo largo de nuestra vida hemos visto un sinfín de mezclas. Incluso me atrevería a decir que diariamente nos topamos con alguna de ellas. Pero, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es la unión física de dos o más sustancias. Una característica muy importante de una mezcla es que siempre van a conservar sus propiedades. Además, existen distintos métodos físicos que ayudan a separar dichas propiedades. Existen dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Vamos a empezar identificando a las homogéneas. Las homogéneas se presentan en una sola fase. Esto quiere decir que sus componentes están mezclados de tal forma que hacen imposible identificarlos a simple vista, ya que están distribuidos de una forma uniforme. Unos ejemplos clásicos de las mezclas homogéneas puede ser la leche, los jugos, los perfumes, algunos detergentes, los detergentes, entre otros. O sea, ejemplos de mezclas homogéneas hay un montón. Otra característica de una mezcla homogénea es que en una solución a sus componentes se les conoce como soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se va a dispersar en el disolvente y aparece en pequeñas cantidades. Por ejemplo, nosotros queremos prepararnos un café. En este caso, el soluto sería el café y el azúcar. Por el contrario, tenemos al solvente. El solvente es la sustancia en la que el soluto se va a dispersar. Retomando el ejemplo anterior del café, en este caso, nuestro solvente sería el agua. Y nuestro soluto, el café y el azúcar que se van a dispersar para formar el café. Ahora hablaremos de las mezclas heterogéneas. Estas mezclas se presentan en dos o más fases a simple vista, lo que provoca que sus componentes sean fáciles de distinguir y los podamos ver a simple vista. Último, unos ejemplos de mezclas heterogéneas pueden ser el cereal, un tazón de cereal, un caldo de pollo, de verduras, alguna ensalada, alguna hamburguesa, algún sándwich, alguna quesadilla, todas aquellas mezclas que podemos ver que lo componen. Entonces, esas son ejemplos de mezclas heterogéneas. Entonces, hoy aprendimos que las mezclas homogéneas son aquellas que sus componentes no son identificables a simple vista, y las heterogéneas sí son identificables a simple vista. Caracterización de los estados de agregación de la materia. Bueno, como primer estado de agregación de la materia tenemos a los sólidos. Los sólidos se caracterizan por una disposición específica en sus partículas, basadas en nexos muy rígidos y fuertes, lo cual se traduce en una estructura física muy bien definida. Esto ocurre debido a la fuerza de cohesión entre las partículas, responsable de mantener la forma y el volumen del sólido estable y de otorgarle cierto margen de dureza y de resistencia.
Por lo general, la materia en estado sólido se resiste a la deformación. Solo y su resistencia es vencida, los sólidos cambian de forma. A diferencia de los gases y de los líquidos, los sólidos no pueden comprimirse. Es decir, sus partículas pues ya no pueden estar más juntas. En cambio, al someterlos a fuerzas extremas de compresión, suelen fracturarse o descomponerse en piezas más pequeñas. Otra característica es que de manera general los sólidos son resistentes a ser penetrados por otros sólidos, y, incluso pues aunque se raye su superficie. Esto se conoce como dureza. Por última característica que tenemos es que los sólidos se pueden romper pues en pedazos más pequeños, y pues que al ser rígidos los sólidos tienen una forma definida y no fluyen como los líquidos y los gases. Es el estado sólido cristalino. Un sólido cristalino pues es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada, y como consecuencia tienen una forma que no cambia, salvo por acciones de fuerzas externas. Es cuando pues aumenta la temperatura. Los sólidos se funden y cambian al estado líquido cuando pues aumenta la temperatura. Las moléculas ya no permanecen en posiciones fijas, aunque las interpretaciones entre ellas pues siguen siendo suficientemente grandes para que el líquido pueda cambiar de forma sin saber pues apreciablemente el volumen, adaptándose pues al recipiente que los contiene. Otra característica de los sólidos cristalinos es que se disponen pues en el espacio según una estructura precisa, ordenada y periódica. La mayor parte de los materiales sólidos existentes en la Tierra son cristales. Las excepciones obedecen a sólidos amorfos, donde pues encontramos a las piedras volcánicas, al vidrio, al plástico, y pues entre otros. Y aunque son sólidos, no tienen la estructura microscópica pues ordenada y periódica típica de los cristales. El siguiente estado de la materia es el estado líquido. Bueno, en el estado líquido los átomos y las moléculas están más separadas y tienen más una fuerza de cohesión menor, lo que pues permite a los líquidos fluir y adaptarse al recipiente que los contiene. Por lo tanto, pues tienen volumen constante, y aunque su forma varía, no llenan todos los espacios del recipiente, como ocurre pues más que nada con los gases. Los líquidos no tienen forma definida, pues así que adquieren la del recipiente en que se contengan. Otra característica de esto es que la fluidez, o sea, es una característica exclusiva pues de los líquidos y de los gases, que pues permite a los permite pues a estos pasar espontáneamente de un recipiente a otro. Y esto puede ocurrir pues a través de canales estrechos o de una forma variable, puesto que pues las partículas líquidas, al carecer de forma, pueden escurrirse, movilizarse y pues hasta deslizarse. La viscosidad de los líquidos es su resistencia pues a fluir y a deformarse. Esto ocurre debido pues a las formas y fuerzas internas de sus partículas, pues cuya acción enlentece su deformación cuando se le vierte o se le deja caer. Bueno, una característica de este estado vitrio es que es amorfo. Es caracterizado pues más que nada por la rápida absorción de las moléculas para obtener posiciones definidas. Los cuerpos en estado vitrio se caracterizan por presentar un aspecto sólido con cierta dureza y pues rigidez, y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. Sin embargo, pues al igual que los líquidos, estos cuerpos son ópticamente isótropos, transparentes pues a la mayor parte del espectro electromagnético de radiación visible. Como último característica tenemos que este estado de la materia es caracterizado por poseer una disposición atómica que no muestra pues una estructura ordenada de largo alcance, como es característico del estado cristalino. De hecho, el aspecto atómico es el de un líquido con los átomos distribuidos en posiciones aleatorias, y pues cuyo rasgo de cierta regularidad es una separación entre átomos vecinos aproximadamente constantes. Sin embargo, pues el tiempo de permanencia de estos átomos en sus posiciones de equilibrio es relativamente. Además podemos definir pues como un vidrio a un líquido pues que ha perdido su habilidad para fluir, o más bien como un material sólido, amorfo, con características estructurales de líquido y que pues presenta una transición vítrea. Como último estado de agregación tenemos el estado gel.
Bueno, el estado gel es un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y pues la dispersa es líquida. Los geles presentan pues una densidad similar a los líquidos, sin embargo pues la estructura se asemeja más a la de un sólido. De hecho el ejemplo más común de un gel es la gelatina comestible. Otra característica es que ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro, es decir, permanecen fluidos cuando son agitados y se solidifican cuando permanecen inmóviles. Esta característica se denomina tixotropía. El proceso por el cual se forma un gel se denomina pues gelación. Como última característica tenemos que en la estructura de un gel pues hay moléculas que forman una red, la cual está inmersa pues en un líquido. Según cómo interactúan estos componentes, pues el gel tendrá diferentes propiedades. Los cambios de estado de la materia se refiere a las transformaciones que sufre la materia de un estado a otro sin cambiar su composición. Estos cambios se producen cuando varía la temperatura y o la presión. En la Tierra se presentan de forma natural 4 estados: el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Y de estos 4 se producen los siguientes. La solidificación es el cambio del estado líquido al estado sólido. Se presenta cuando se reduce sensiblemente la temperatura de un líquido o fluido. Cuando la temperatura de un fluido desciende, las partículas se van aproximando unas a otras cada vez más. Esta aproximación y falta de movilidad entre las partículas es lo que da la dureza o firmeza a los sólidos. Un claro ejemplo lo podemos ver en la formación del hielo o en el endurecimiento del chocolate. Fusión o derretimiento. La fusión o derretimiento es el cambio del estado sólido al estado líquido. Ocurre cuando un sólido se encuentra expuesto al aumento de la temperatura. Cuando se eleva considerablemente la temperatura, las partículas de la materia sólida comienzan a separarse unas de otras, y a medida que la separación es mayor, las partículas ganan más movimiento. En consecuencia, la materia comienza a ganar un aspecto fluido y pierde su forma. Es decir, el sólido se convierte en líquido. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en el derretimiento de una vela o en el derretimiento de una paleta de hielo. Evaporación o vaporación. La evaporación es un cambio del estado líquido al estado gaseoso. Ocurre cuando un líquido se expone a una elevación de la temperatura. La evaporación es un proceso constante y lentamente en ciertos fluidos, pero se acelera cuando el líquido alcanza su punto de ebullición. En dichas condiciones, las partículas se separan hasta romper la interacción entre ellas y por ende su movimiento se hace expansivo. Ocupan todo el espacio, dando lugar al estado gaseoso. Ejemplos de la evaporación es el vapor de agua hirviendo o la formación de las nubes por la evaporación del agua terrestre. Condensación. La condensación es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Ocurre cuando la temperatura baja y o la presión del ambiente sube. Cuando la temperatura desciende y o la presión del ambiente sube, las partículas que conforman el gas comienzan a acercarse unas a otras, de modo que pierden su movilidad. De esta forma ocurre el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Claros ejemplos son la lluvia o el empañado de vidrios y espejos. Tenemos la sublimación. La sublimación es el cambio directo del estado sólido al estado gaseoso, pero sin pasar por el estado líquido. De hecho, la palabra sublimación significa elevarse. Este cambio se produce cuando un sólido conservado a una temperatura extremadamente baja tiene contacto con una temperatura mayor. Claro, esto dentro de una presión determinada. Cuando la temperatura del estado sólido se encuentra por debajo del punto triple y la presión del vapor es suficientemente baja, pues no existen como esas condiciones para que el estado sólido se vuelva líquido. Entonces es por eso que del estado sólido directamente se pasa a lo que es el estado gaseoso. Es por eso que cualquier aporte de calor, por más mínimo o pequeño que sea, hace que las partículas del sólido se separen abruptamente y pues se expanda en lo que es el espacio y se forme lo que conocemos como gas. Un claro ejemplo de esto podría ser el hielo seco. Al sacar el hielo seco a una temperatura ambiente, este empieza a convertirse en lo que es gas, porque como lo podemos observar, el hielo al estar en estado sólido empieza a sacar como un cierto humo, por decirlo, es lo que es el gas, y como ahí nos podemos percatar de que no pasa por lo que es el estado líquido, sino que directamente al gaseoso. La sublimación inversa, o bien la conocemos como deposición. Esta consiste en lo contrario de la sublimación, que es pasar del estado gaseoso
al estado sólido. Ocurre cuando el gas entra en contacto con temperaturas muy bajas de una manera rápida o repentina, lo cual hace que pierda su energía calórica velozmente. Así se compactan sus partículas y pasa a lo que es el estado sólido. Un ejemplo muy claro sería cuando comienza a nevar, es decir, cuando el gas del agua del ambiente se congela y ocurre lo que conocemos como nevar. Es un ejemplo de la sublimación inversa, ya que de un estado gaseoso se queda en un estado sólido sin pasar por lo que es el estado líquido. Es el turno de la ionización. Este cambio es de gas a plasma. Este proceso ocurre cuando un gas se calienta y las partículas de gas comienzan a moverse más rápidamente y chocan entre sí. Esto aumenta el nivel de energía, provocando que los electrones más externos de los átomos se pierdan y que el átomo se transforme en un ion. Unos ejemplos serían como los rayos de las tormentas eléctricas o las auras polares, y las luces de neón también serían un ejemplo de la ionización. Vamos a la desionización. Esto es lo contrario de la ionización, porque pues el estado plasma pasa a lo que es el gaseoso. Esto sucede cuando un gas cargado eléctricamente se enfría y hace que el plasma pierda lo que es su carga energética, volviéndose un gas. Y aquí tenemos ejemplos como lo que es el humo que se genera durante una soldadura de un metal, o también el humo de una llama recién apagada. Para concluir este video, daremos la explicación del quinto tema. El quinto tema lleva como nombre clasificación de las sustancias naturales por semejanza en las propiedades químicas y las propiedades físicas. Pero claro, para comenzar a explicar qué es una propiedad física y qué es una propiedad química, tendremos que dar una breve introducción sobre lo que es una propiedad. Para que tengamos en cuenta a la hora de que yo exponga lo que es una propiedad química y una propiedad física, necesitan estar en sintonía sobre qué es una propiedad. Y una propiedad es una característica que hace que una sustancia natural difiera de otra, para diferenciar, ya sea mediante algo físico o algo químico, una de otra. Porque nosotros hemos visto como sustancias como el agua y el aceite, y sabemos que no son las mismas, ya sea por sus propiedades físicas o sus propiedades químicas. Estas las diferencian una de otra. Esa es una propiedad. El agua, una propiedad, podría decirse que es transparente, y el aceite podría decirse que es amarillo. Y ahí encontramos una diferencia de propiedades. ¿Okay? Una vez teniendo en cuenta eso, comenzaremos con la explicación de lo que es una propiedad química. Una propiedad química es algo que al nosotros cambiar, o a la sustancia llega a cambiar, altera la naturaleza de esta, por así decirlo. Si tomamos el ejemplo nuevamente del agua, notamos que sus propiedades químicas son la maleabilidad que tiene el agua, por así decirlo, la densidad que éste tiene, su punto de ebullición, que eso también es una de cualidad química. También tiene otras cosas, como por ejemplo, tiene, aparte del punto de fusión, tiene un momento en el que se congela. Y si tomamos en cuenta el punto de fusión, se hierve el agua, deja de ser líquido y pasa a ser gaseoso. En el momento en que pasa a ser gaseoso, cambió su naturaleza, porque ya es algo que no apreciamos nosotros a simple vista como tal. En estos momentos, por así decirlo, hay partículas de humedad del agua
flotando, pero que a simple vista no se pueden ver. Eso es algo químico, por así decirlo. Podríamos decir que sigue siendo agua, pero más sin embargo no es el agua que nosotros conocemos. Esa podrían ser de una cualidad química. También está la toxicidad de Nosotros tenemos en cuenta como que el agua es una sustancia no tóxica, ya que nosotros basamos en ella nuestra hidratación. Teniendo en cuenta lo que son más o menos una breve explicación de lo que es una cualidad química, tenemos que entrar a lo que son las físicas. Y el tema de las físicas es mucho más sencillo que las químicas. ¿Por qué es más sencillo las físicas que las químicas? Fácil, como su propio nombre lo dice, son físicos. Son algo que nosotros vemos, nosotros podemos oler o podemos apreciar con nuestros sentidos, tocándolo. Esa es algo físico. Es algo que nosotros seguimos viendo a pesar de lo que sea. Si nosotros tomamos el mismo ejemplo, agarramos un vaso con agua, supongamos, ¿no?, que aquí tengo un vaso con agua. ¿Qué notamos de propiedad física? A simple vista, su estado de la materia presenta un estado líquido. Si nosotros lo movemos, toma el tamaño de la superficie en la que se encuentre. Si lo cambiamos de recipiente, de un vaso a un plato, va a abarcar, está en un estado líquido. Y otra propiedad física, que nosotros podemos observar es el olor, el color, el tamaño, el estado de la materia, que lo acababa de mencionar. Si nosotros vemos, el agua es transparente, no tiene olor. Bueno, en algunos casos tiene olor dependiendo del origen, y se presenta en un estado líquido. Ya cumple las requerencias de una cualidad física y también cumple las de una cualidad química, porque si nosotros miramos más a fondo dentro del agua, notamos que está hecho de un compuesto, que son una molécula de oxígeno, de dos átomos de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Esos conforman el agua. Bien, ahora que ya tenemos en cuenta lo que es una sustancia química, una sustancia física, es simplemente la comparación. Nosotros tenemos el aceite y el agua. Las cualidades físicas del aceite son que tiene olor, ¿no? Es fácil nosotros percibir el olor. Tiene sabor, y tiene color, es amarillo. En cambio el agua, no. El agua es transparente, es decir, es incoloro. El agua sí tiene un olor, pero es dependiendo del origen. Podríamos decir que es el agua pura, es inodora. Y también, ¿qué más podríamos decir acerca físico del agua? Pues, ¿qué más seguimos viendo? Se encuentra en estado líquido. Puede cambiar a estado sólido y estado gaseoso, pero igual lo puede hacer el aceite. Pero eso ya es algo más bien, sigue siendo físico, sí, el estado físico de la materia. Porque sigue siendo agua. El hecho que se congele no deja de ser agua. Si nosotros hacemos, y para aclarar, para finalizar, una sustancia puede ser bien un elemento o bien un compuesto. Esto, como antes ya se mencionó en los temas anteriores que se vieron en este video, tomando en esa información, pues llegamos a la conclusión de que las propiedades químicas y físicas de la materia se representan de esas formas. Gracias por haber visto el video y esta fue nuestra parte.